Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión comentaré sobre el tema 2.4, cronograma de avance. La presentación incluye tres aspectos: el objetivo del artículo y la diferencia con las actividades, el valor del tiempo en la publicación y el plan de trabajo con cronograma. Ríos Cabrera 2020 menciona lo que estipula un objetivo y la diferencia que tiene con las actividades. El objetivo expresa la finalidad o propósito de nuestro manuscrito. Es lo que se desea obtener para dar respuesta al problema de investigación que hemos planteado, define el alcance de conocimiento que se busca y orienta el proceso de investigación y determina el esquema que nosotros vamos a elaborar para esa publicación. En sí, todo esto encaminado a la delimitación que hablábamos en temas previos sobre los aspectos que se delimitan en una investigación. Las actividades son el conjunto de acciones de carácter metodológico que son necesarias para toda investigación y contribuyen al objetivo. A veces nosotros tenemos la confusión de, por ejemplo, si elaboro o aplico una encuesta y es el objetivo, pues ese no podría ser un objetivo de investigación o un objetivo de un manuscrito, sino que es una actividad que se realiza para poder dar respuesta a ese objetivo u objetivos. Otro tipo de actividad es investigar enfoques teóricos de un tema, hacer una revisión bibliográfica, hacer el diseño de un instrumento, aplicarlo, analizarlo, analizar los datos. Entonces aquí es muy marcado y es necesario que nosotros tengamos la mayor claridad posible del objetivo que tiene nuestro manuscrito. ¿Qué quiero yo comunicar en esta ocasión para este tipo de publicación? Si yo decidí hacer una publicación para un evento académico o para una revista, ¿qué es lo que yo quiero comunicar de mi proyecto de tesis? Y tener presente que lo que yo plasme como objetivo de ese manuscrito, pues no refiere o no tendría por qué decir toda la tesis, ¿no? Entonces, aquí se puede replantear, bueno, plantear de manera específica el objetivo que yo quiero para esta publicación, pero que no necesariamente pues sea todo el trabajo de la tesis, sino esa parte que yo deseo comunicar como producto que ya tengo. Un aspecto crucial para elaborar este borrador de tesis en esta asignatura es el valor del tiempo y también, pues por supuesto, en la publicación, el valor del tiempo en la publicación. La Real Academia Española, la RAE, nos dice que el tiempo es cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo. Tiene varias definiciones de lo que es tiempo, desde una magnitud física, desde algo que quiero alcanzar o intervalos, etcétera. Pero yo me quedo con esta acepción. El tiempo, cada uno de esos actos sucesivos en que yo voy a dividir la ejecución de el borrador de mi publicación. Yo voy a decidir, bueno, pues yo necesito hacer actividad A, B, C, D y voy a dividir la actividad A en 3 tareas, la actividad B en 2 tareas, la actividad C en 5 tareas, de tal manera que yo estipule tiempo. Y a propósito de ese valor, en, en el 2019 me parece que fue que estuve participando en un evento académico, en un congreso llamado CIERMI, ahí en Querétaro, y pues yo tuve el gusto de estar participando en talleres y ponencias de una doctora llamada María Ramos Escamilla, que es editora de Corfan y pues que realiza investigaciones, una economista con amplio bagaje, amplia experiencia y pues dirige este consorcio, ¿no? Entonces algo que ella mencionaba y que a mí me quedó impactado, que resonó en mi mente, fue cómo el tiempo es un recurso finito, pero también invaluable. Y ella mencionaba, a veces nosotros mandamos una publicación y pues esperamos, ¿no? Esperamos meses o esperamos años incluso. Y al final de cuentas, si no hay un proceso de arbitraje riguroso, serio, ético, pues perdemos ese tiempo y el tiempo es algo que nadie nos puede regresar. Es algo invaluable que ni todo el dinero
nada nos va a dar. Entonces, en esa ocasión ella preguntaba, bueno, pues, ¿qué es lo que yo no puedo comprar? ¿O qué es lo más importante? Y a propósito de la publicación, pues el tiempo. Entonces, es necesario que nosotros tomemos decisiones, pero que tengamos presente ese recurso que cada uno tiene, que es finito y que pues además de todas las ocupaciones que realizamos, pues conlleva elaborar una publicación. También en otras presentaciones se puntualizó como Ríos Cabrera recomienda delimitar la investigación, de acuerdo, este es el objetivo de mi manuscrito, por lo tanto yo voy a delimitar para alcanzar ese objetivo dando respuestas al problema de investigación en varios límites. Y él estipula 4, establecer límites teóricos, temporales, espaciales también, y otros tantos, ¿no? Que ahí mencionábamos nosotros en una de las tareas, pero qué importante es que nosotros digamos, según aplique para nuestro trabajo, cuáles son esos límites que yo voy a destinar. Y también habíamos visto, por ejemplo, o en otras presentaciones, o al tener acceso a varias convocatorias, que, por ejemplo, por lo general, los eventos académicos como los congresos, pues tienen un tiempo menor comparado con una revista. Y aquí, pues, nos fijamos nosotros en las fechas estipuladas, que pueden durar meses, pues a veces hasta un año, ¿no? En el cual, pues, nosotros a veces hay eventos que nos piden un resumen de 2 páginas, por ejemplo, uno lo envía, lo aceptan, entonces ya después uno elabora el extenso antes de presentar la ponencia o después de la ponencia. Pero este tipo de publicación pues es más rápida, podríamos decirlo así, respecto a una revista. Y generalmente pues sí se respeta, a veces se dan plazos, se extienden de acuerdo a la recepción de los manuscritos, de que a veces pues los autores se esperan al final, a la última fecha, pero igualmente pues es necesario tener en cuenta esto. ¿Cuánto lleva este evento académico que yo quiero, que yo decido generar mi publicación? ¿Cuánto tiempo lleva para tenerlo presente? Y lo que sí que habíamos platicado anteriormente era que en el caso de las revistas en matemática educativa que mencionaba el Cantoral 2021, para el caso de una tabla que elabora en un editorial, decía que, por ejemplo, los que están indizados en Scopus, en ERI y en Web of Science llevaban en promedio estas revistas entre 1 y 2 años. Todo el proceso editorial, desde que se recibe por parte del editor, desde que se revisa la pertinencia, la prerevisión de un manuscrito de acuerdo al alcance y enfoque de la revista, se destina a los árbitros revisan, regresa al editor, el editor comunica o se tiene que ir a otro árbitro o a una segunda ronda de revisión. Entonces, en general, se ha estipulado esta cantidad de tiempo y es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Claro, hay aspectos pues, que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, pero que sí es necesario considerar, pues si nosotros generamos una publicación donde requerimos tenerla ya pues, liberada, al menos aceptada, ¿no? Muchas veces nos permiten aceptado el artículo y pues ya los procesos editoriales, los tiempos, pues ya tienen otra situación. Y algo interesante que se está viendo en revistas de acceso abierto es la publicación continua. Y a propósito de esto, pues aquí quise poner una imagen de lo que nos dice la revista de investigación educativa de la REDIER, una revista mexicana indizada en CONACYT y en ERIPLUS y en otros más, referente pues a un grupo, un consorcio pues de investigadores de Chihuahua. Y bueno, aquí nos está mencionando en este número de los números más actuales, que la demanda de espacios para la difusión de artículos científicos pues es cada vez más alta y eso obliga a publicaciones como esta revista a repensar, bueno, cuáles son esas políticas editoriales que tenemos que nosotros ajustar pues para dar respuesta a la periodicidad, en este caso que era semestral anteriormente, y a la cantidad de artículos por cada fascículo, por cada número volumen. Entonces, dado eso, pues se hace un proceso que pues tiene sus aspectos muy puntuales sobre migrar este tipo de publicación semestral a una publicación continua. Entonces, lo que hace la publicación continua es que una vez que es aceptado un manuscrito, pues se va a publicar sin la necesidad de esperar a completar un volumen. Y pues eso hace que sea, en este caso, esta revista,
una opción para la difusión, ¿no? En menor tiempo. Bueno, aquí es algo muy interesante porque no todas las revistas lo tienen. Una de ellas es esta, pero es un tipo de respuesta que se ha dado a este tiempo tan tardado de lo que es la publicación. Recordando también que pues generalmente el proceso de arbitraje uno es evaluador y pues uno no cobra por ser evaluador. De igual manera el editor pues no recibe una regalía. En revista de acceso abierto tengo el entendido que muchas veces esto sucede. O sea que nosotros no nos pagan por revisar, sino que es justamente la evaluación por pares, el trabajo que uno destina a la ciencia. Y bueno, el plan de trabajo con cronograma es algo muy referente, pues, a la ingeniería industrial. Ya saben ustedes que pues yo me formé como ingeniera industrial y es algo que yo aplico pues para todas mis actividades. Y aquí tengo tres imágenes y no quiero decir que voy a gastar dinero, aunque sí, sí es dinero el recurso, la electricidad, el equipo, el desgaste y otros aspectos, ¿no? Pero ¿qué les quiero decir aquí? Nosotros muchas veces decimos, es que yo no puedo ahorrar porque no tengo dinero, no me sobra, la gente que ahorra le sobra, pero si nosotros destinamos de tanto recibo, no, pues voy a ahorrar, no sé, te lo voy a decir así como los niños, cuando yo empecé siendo niña, no, pues voy a ahorrar 5 pesos, recibo cuánto y cuánto ahorro, ¿no? O dependiendo, entonces lo que yo les quiero decir es que si nosotros no destinamos dinero de manera específica, pues no vamos a generar ahorros, no, pues voy a ahorrar de acuerdo a lo que me sobra. Entonces eso sucede también con este tipo de aspectos de nuestra vida. ¿Cómo yo escribo una publicación? Y tiene que ver con el tiempo que yo le destino y con la planeación que genero. Y no tanto una planeación exhaustiva, rigurosa, con una metodología muy específica, sino que yo sea consciente y diga, ¿sabes qué? Voy a destinar. Y aquí me faltaría también el icono del ejercicio, ¿no? No es que no tengo tiempo a hacer ejercicio, pero ¿qué es mejor? ¿Destinar 5 minutos, 10 minutos? Eso nos lo dicen los que saben de esa parte de ejercicio. O no destinar nada. Entonces muchas veces creemos que nosotros no vamos a poder tener dinero si no ahorro una gran cantidad de dinero. O no voy a poder lograr mantener saludable si no destino una gran cantidad de tiempo al ejercicio. Entonces si nosotros estipulamos para cada cosa que queramos lograr, muchas veces, en este caso, en la publicación científica, podemos estipular de manera puntual qué es lo que yo quiero y créanme que así, poco a poco, uno va logrando ese objetivo. Pero si yo lo voy a decir hasta cuando me sobre tiempo, cuando tenga ganas, cuando tengo humor, cuando no tenga problemas, cuando no tengo otras actividades, cuando me sienta bien, etcétera, pues créanme que a veces eso no se va a lograr. Por esa razón, una recomendación, dada mi experiencia, es destinar tiempo específico para escribir el artículo. O sea, cuánto yo de mi semana están mis actividades al límite y voy a sacar un momentito, si es 1 hora diaria, 2 horas a la semana, lo que sea que yo voy a hacer para eso. Uno mismo conoce su agenda, uno mismo conoce sus actividades, pero lo más importante es destinar tiempo específico. Y claro, ese tiempo específico no refiere que vas a estar escribiendo y ya vas a tener un producto, sino que muchas veces pues va a ser que yo tenga primero destinar ese tiempo. Pero en ese tiempo yo tengo que aprovecharlo dividiendo y trabajando en cada parte del artículo. Si por ejemplo yo digo, bueno, voy a destinar los sábados 2 horas en las tardes porque es un momento en el cual yo tengo ya hecho todas mis actividades de mi casa, de mi trabajo y nadie me va a interrumpir, pues esas 2 horas que sean fructíferas. Muchas veces revisar literatura, ver formatos, releer, reflexionar, etcétera, pero que sea tiempo de calidad. Y está también, pues ya dado esa división por apartado que yo voy a trabajar del artículo, de acuerdo a mi esquema de publicación, de acuerdo a las delimitaciones, pues yo voy a elaborar un plan de trabajo con un cronograma donde se especifique lo más detallado posible o lo más verídico para mí, lo que yo pueda, los puntos anteriores, el tiempo específico para trabajar y que yo divida y trabaje en cada parte. Y yo, respecto a esto, quiero mostrar, antes de abrir los comentarios adicionales, una agenda de trabajo que yo realizo también, porque este plan de trabajo con cronograma no refiere a que va a ser, como les decía, con un formato preestablecido, sino lo que a mí me sirve, lo que yo pueda entender y me facilita este trabajo.
no llenarnos de formatos porque sí. Entonces, este es una agenda de artículos que yo hago y que en este caso, esta que estoy mostrando, es donde yo, bueno, en mi parte, en compañía con el doctor Jesús Hinojos, hicimos un borrador de un artículo que está en revisión. Entonces, el año pasado, en el 2020, en la pandemia, nosotros empezamos a escribir un artículo. Empezamos en julio y en ese tiempo pues, teníamos holgura para hacerlo y empezamos a escribir los viernes. Y ahora, si yo analizo en qué momento tengo como más productividad, pues ya puedo incluso decir, no, pues los viernes son los más productivos, o los lunes, o los martes. No lo he analizado, pero lo que les quiero mostrar es, destiné una hora, el proyecto es este artículo, revisión de la matemática educativa e ingeniería, le llamé, la persona es Diana, pues Eduardo, y ¿qué trabajé? No, pues el contenido general o criterios de búsqueda. ¿Qué estuve haciendo? Revisé revistas de México, revistas de Estados Unidos, hice una revisión cruzada de revistas y tradición, busqué revistas y estructuras del documento, traje en la introducción en el método en el primer momento, y así hice una lectura, una tal. Entonces, de tal manera que nosotros podamos decir, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? Y esta parte a mí me permite empezar a estipular qué es lo que yo quiero. Claro, a veces no concluye uno en la parte, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo en este momento, y bueno, me llevó de julio a diciembre toda esta sección, ¿cuánto tiempo destiné? ¿Cuánto tiempo destiné? Pues yo podría ya filtrar y decir, bueno, ¿cuánto tiempo destinó Diana? ¿Cuánto tiempo destinó Eduardo? ¿En qué días fueron más productivos? ¿Cuántas horas? Pero yo empecé a destinar. Y de tal manera que si yo hago una suma de todo esto, pues aquí están 301 horas de lo que se empezó a hacer. Entonces, este es un ejemplo de lo que hice para esta parte. Y después, yo también, como otra experiencia, hice una reestructuración de un artículo de mi maestría, en el cual pues yo he estado trabajando bastante tiempo, años, también por la madurez que uno tiene, por la falta de experiencia o porque pues así uno va aprendiendo, no hay una forma única de aprendizaje. Entonces yo trabajé sobre la reestructuración de un artículo, es decir, un artículo que ya fue evaluado, las opiniones de los árbitros. Entonces yo empecé a trabajar esa reestructuración en los apartados que ya tenía y empecé a modificar. Y también pues tuve esa otra recomendación de que, por ejemplo, Eduardo también me apoya aquí revisando, bueno, leí una hora las recomendaciones que yo atendí. Entonces, de esta forma también yo puedo estipular que, por ejemplo, para este artículo, en ese momento, aunque en otros momentos lo he trabajado, no lo documenté, me llevó 94 horas también reestructurarlo. Y bueno, aquí está el proceso que yo seguí para esa reestructuración. Fue revisar por apartado el artículo y por árbitro, en este caso fueron 3, revisar las recomendaciones por cada apartado, trabajar en las modificaciones de cada uno y verificar su cumplimiento pues con las recomendaciones de CAI y su grupo del 2019. Entonces, aquí yo generé un progreso, el título, voy a ver esta parte, me quedó tantas palabras, el resumen, y ya empecé a señalar cada uno como un progreso y ya después agregué notas, ¿no? Y tener cuidado en el formato y todos esos aspectos. Entonces, ese es otro tipo de plan de trabajo. Al final de cuentas, lo que yo les quiero comentar es que ustedes pueden hacer aquel que les sirva, que sea sencillo para ustedes y comprensible. Y bueno, finalmente, en comentarios adicionales, es que cuando nosotros escribimos un artículo, generalmente, pues el resumen, las palabras clave, el título, las reformulamos al concluir el borrado. Porque pues el resumen es la carta de presentación que junto con las palabras clave y el título atrapan al lector o especifican lo que contiene el artículo. Entonces, si yo pongo un título que refleje la respuesta a ese objetivo del manuscrito y palabras claves que lo relacionen junto con un resumen que recopile lo principal del trabajo, de tal manera que le dé al lector diga cosas, pero no todas, para que le dé como la curiosidad de leerlo. Entonces eso muchas veces nosotros lo trabajamos pues a concluir el borrador. Lo puede ir trabajando, no quiere decir que no lo deba hacer, pero muchas veces uno lo deja al final para ya después decir, bueno, todo esto se hizo y luego lo concluyo. O bien, si ya lo estoy trabajando, pues darle una revisión. Y pues se recomienda ir revisando el avance del artículo, si tenemos un director de tesis
o entre compañeros o los que podamos hacer y al final revisarlo completo. O sea, porque a veces nosotros vamos trabajando por partes, eso es muy bueno, o muchas veces para hacer la parte 3, por ejemplo, la parte metodológica, necesito la introducción y planteamiento del problema y uno va hilando, o sea, porque a veces de verdad uno no se concentra o dice que tengo que seguir o fijarnos que no sea eso, pero ya después es recomendable una revisión completa para ver que no haya, sea repetitivo, ¿no? Y finalmente, pues una recomendación que yo lo hago en un personal es verificar que los lineamientos de la publicación continúan siendo los mismos. Y esto sucede porque a mí me pasó en una ocasión que yo trabajé pues meses para un artículo, este artículo de maestría, y al final pues, no me fijé y los lineamientos de la revista cambiaron y pues en el caso de mis referencias excedían autocitación, ¿no? Porque es una línea de investigación, entonces ya de ahí se rechazó. Y no me fijé en eso porque yo copié los lineamientos a un Word y lo vi ahí, pero ya no me fijé en la página. Entonces no está de más que nosotros hagamos una última revisión de los lineamientos, formato de la revista para ver que no cambien y verificar, ¿no? Y no otra vez consumir este tiempo que es finito e invaluable. Las referencias para esta presentación. Gracias por su atención.